tenemos. Marianela Montenegro ya está con nosotros en pantalla dividida. Bienvenida, buen día de Dios. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy buenos días, un gusto saludarte, querido Douglas. Hace un frío increíble en Cochabamba. Yo no sé cómo estarás tú en Potosí a esas alturas. No, frío también, te cuento. Y mi personal ha ido, estamos con bajas. Ayer se resfrió José Antonio. Hoy vamos a hablar de cosas que le van a molestar a más de uno. Yo quiero que la gente tenga muy en cuenta lo que vamos a tener en esta jornada de trabajo. Esta fotografía nos dice muchas cosas. Hemos tenido una charla previa, obviamente, con Marianela para poder distribuir este flyer, esta promoción en nuestras redes sociales y saber por qué el Buen Día está anunciando esto. Catherine Ledebour, el señor Rodrigo Paz Pereira, la señora Lidia Patti, ¿qué tienen que ver con George Soros? Prepárense porque vamos a tener cosas importantes después de haber renegado todos los bolivianos con el discurso de Arce Catacora, el desconocimiento de la guerra del Chaco, la ignorancia de la primera autoridad de este país, increíblemente. Hoy vamos a hablar con Marianela de temas que les van a sorprender. Marianela, contigo. Adelante, Cochabamba. ¿Qué tenemos? Bueno, yo no sé si era ignorancia o es ese afán desmedido de quitarnos todo lo que significa el consciente colectivo de nacionalidad, ese denominador común que tenemos todos los bolivianos en función a nuestras enseñas patrias, a la historia, a todo lo que obviamente abrigamos como patriotismo. Acuérdate que nos han cambiado la cruz, el escudo por la cruz chacana, nos han cambiado prácticamente la tricolor por la huipala, han hecho toda una chacota con todo lo que es la currícula estudiantil, han quitado toda la instrucción cívica, así que las nuevas generaciones no tienen la más pálida idea de lo que representa la historia para todo el pueblo boliviano. La guerra del Chaco, sin lugar a dudas, es la repetición de la guerra del Pacífico, de todas las pérdidas territoriales, Douglas. No puede ser posible que este personaje que ha sido becado a Gran Bretaña, donde le han pagado sus estudios para que haga un posgrado de economía, resulte no sabiendo con quién fue la contienda del Chaco y por qué razones, si son sus benefactores, son la gente que lo ha financiado. ¿Cómo no vas a ver que son ellos los que han provocado la guerra del Chaco, no los paraguayos? Entonces hay que tener la figura clara. Acuérdate que han habido muchos historiadores que han trastocado la historia, han manipulado la historia para hacerlos pasar a algunos como héroes o no sé qué más, pero la verdad de las verdades es que la guerra del Pacífico se ha dado porque descubrieron el yacimiento más grande del mundo en cobre. ¿Y quiénes? Los británicos, esos consorcios británico-americanos, que lo que han hecho obviamente es descubrir y poner como excusa que Bolivia le subió el impuesto al guano y al salitre, y era una farsa. En realidad lo que querían era robarnos un departamento, y eso lo tiene que entender la gente. Nos han robado un departamento en la guerra del Pacífico y los han sobornado los chilenos para que los chilenos invadan nuestro territorio. Lo han hecho presidente. Primero se han asociado con Aniceto Arce, que cruzó la frontera para ir a buscar capitales, y se encontró con los Luxi, que eran una forma de representantes de todos estos, de toda esta mafia internacional, y por supuesto la familia Rothschild. ¿Qué es lo que ha sucedido desde aquel entonces? Ellos han financiado la irrupción en el litoral boliviano, el 10º departamento de Bolivia, y desde ese momento obviamente han empezado a explotar el yacimiento de cobre más grande del mundo, que es Chuquicamata, que está en Calama, más la mina de plata y de oro Caracoles, que por supuesto esa era la intención. Y al otro lado, en el Chaco, las reservas más grandes de petróleo.
Después viene la irrupción con Venezuela, que también es un potentado en reservas, es decir, pero los expertos señalan que se aplica la teoría del gato, que todo el resto de los países, sobre todo en la parte andina, son las extremidades del gato y la panza del gato está en Bolivia. Entonces, no en vano, la Standard Oil, la Shell que es parte de esta familia, Rothschild, se han unido para propiciar una guerra y es lo que vienen repitiendo permanentemente. La historia se repite. No podemos olvidarnos que estas compañías estaban explotando petróleo y por supuesto a los únicos que no le vendían gasolina era al ejército boliviano, pero sí le vendían a los paraguayos. Celebraron un acuerdo con los paraguayos que si llegaban hasta los campos de la Shell, de la Standard Oil, de la Gulf, por supuesto eso iban a respetar los paraguayos, pero se frustraron en el intento. En todo caso, los soldados bolivianos, los patriotas que fueron a la guerra del Chaco, ofrendaron sus vidas, más de 50,000 muertos en esa contienda bélica, y por supuesto resistieron sin comida, sin pertrechos militares, porque encima corrompieron a los altos mandos. Y lo peor de todo es que estas empresas lo que hacían era contrabandear crudo, robaban petróleo a Bolivia en cantidades impresionantes, y cuando se les pidió que produzcan más, por supuesto, ahí se vinieron los conflictos. Y esta es una historia repetida durante mucho tiempo. Fíjate qué ha pasado en el preámbulo de la explotación del estaño. Se han inventado primero una guerra federal. ¿Y la guerra federal por qué era? No es la que te cuenta Carlos Mesa, que es un remedo de historiador, no es la que te cuentan algunos historiadores. La verdadera historia de la guerra federal ha sido provocada por las transnacionales británicas, las mineras británicas. ¿Qué es lo que ha sucedido? En la primera etapa han dicho guerra entre norte y sur por la capitalía. Los bolivianos no sabían si estaban asistiendo a una guerra civil por la nueva constitución, no sabían, y ahí te aparece un Zárate Vilca que como era Pongo, les dice, ya vaya a conseguir más indios y métanse a la pelea, vayan a sacar la cresta a los liberales. Esta es la historia, y se encuentran un Patiño, un provinciano de Santibáñez, al cual lo hacen rico, y a nombre de él sacan todo el estaño de Bolivia. ¿Quién tiene las mayores reservas de estaño del mundo, que son bolivianas? Los británicos. Entonces, hay gente que todavía a estas alturas de la vida me dice, me encanta el programa de ustedes, me dice Douglas y Marianela en uno de los comentarios, no sé si lo leíste, me encanta porque hay cosas que realmente son muy profundas, pero hay otras cosas que son surrealistas, dice, ¿no? Claro, estas cosas deben parecer surrealistas porque toda la época de colegio nos han contado una historia diferente a la realidad, y hoy continúan contándonos historias diferentes a la realidad. Entonces, el problema de Bolivia no son los ladrones, no son los narcos, no es Evo Morales, no es Arce Catacora con su estupidez, su ignorancia, su lapsus o su libreto. El problema de Bolivia es la ignorancia, el desconocimiento, la desinformación. Por esta razón es que continúan robándonos a manos llenas, ahora con el mayor descaro, porque imagínate, cuando entra una empresa como OAS, es obviamente de capitales británicos, está Soros en medio, resulta que todo el mundo dice, la brasilera OAS, el testaferro es brasilero, pero OAS, que está metida en Europa, que está metida en todo el continente de polo a polo, que ha corrompido gobiernos, ha pagado campañas políticas, y por supuesto también ellos se reservan los contratos y le dan a chinos o le dan a hindúes o le dan a no sé quiénes para que hagan obras mal ejecutadas, mal hechas, incluso obras sin proyectos. O sea, es una barbaridad lo que está ocurriendo en el país,
Pero vuelvo a decir, la ignorancia, la estupidez, para eso nos meten pues TikTok, nos meten las redes sociales cantidades de basura, para que obviamente mediante esos algoritmos continúen estupidizándonos y dejándonos en la más precaria, en el más precario conocimiento incluso de nuestro propio país. Se han metido en las universidades donde han fabricado zurdos con carreras que no les sirven a nadie. Y resulta que también han estado metidos en los colegios. O la gente no sabe que nos han quitado la instrucción cívica. Perdón, que no es te tremenda. Preocupes. No te preocupes. Marianela, a ver, el gran problema que tenemos los bolivianos es precisamente la falta de conocimiento, la poca educación y el excesivo adoctrinamiento. No importismo por un lado, sí me parece interesante, el no me importa, no me interesa, no sabe, no responde, yo no vivo de política, me estará valiendo estos pelitos. Es la expresión que más detesto en la vida. Exacto, aunque todos tenemos pues una relación con lo desastroso de la política. Has hablado de Soros. De la política y estás soqueteado todos los días por la política. Exacto. Has hablado de Soros, has hablado de esos intereses de hace años, de las transnacionales, del cómo poderosa gente del mundo, que ni siquiera vive en Bolivia, pero vive de los recursos de Bolivia, y actúan detrás de la cortina, detrás de la puerta, nunca dan la cara, no los vas a ver en Forbes, no los vas a ver en ningún lado. Ahora, ellos utilizan pongos, tú les dices pongos, les dices testaferros y demás. A ver, Marianela, vamos a la médula de esto, porque estamos a 951 personas que están viendo este programa, vamos a superar los 1000 después de que ustedes vean esta fotografía. ¿Qué tiene que ver Soros, Catherine Ledebour, Rodrigo Paz Pereira y Lidia Patti? ¿Por qué hemos puesto estas fotografías? ¿Por qué es importante que la gente empiece a conocer el cómo nos van a ir tomando el pelo, nos han tomado el pelo y demás con este tema? Hemos hablado mucho del cómo George Soros, a través de su ONG, manejada por Catherine Ledebour, un poco más, y crían a Evo Morales desde pequeñito, pequeñito entre comillas, en el ámbito sindical, en el trópico de Cochabamba, lo instruyen para que se llegue a ser diputado, posteriormente presidente. Algunos dicen el primer presidente indígena de Bolivia, y en realidad es el primer presidente indígena que ha sido financiado por Soros, Soros que ha financiado a derechas e izquierdas en Bolivia, a todos los que nos han tomado el pelo y han rifado nuestros recursos naturales, nuestra soberanía y demás. Y ahí está Lidia Patti también, que obedece, por ejemplo, a la misma estructura, que incluso con un plan medio negro se fue de cónsul al Perú. Más bien los peruanos que leen un poquito más, creo, los artículos de Marianela Montenegro y ven de manera consciente lo que nosotros decimos acá en el Buen Día desde el Búnker, han actuado rápido, cosa que no pasa con los bolivianos. Vamos a desgranar este choclo rapidito, para que la gente conozca y no se haga pescar a futuro con la ignorancia de creer en nuevos salvadores de la política. ¿Te parece bien? Vamos contigo. Me parece fantástico. Debo comenzar diciendo que ¿quién es Soros? ¿No? Pertenece a un grupo de ex agentes de la Mossad, de la CIA y de la inteligencia británica. Es un trío. Uno se llamaba, porque ha fallecido, Mark Rich. Tenía 371 años de cárcel por 70 cargos en Nueva York, y lo indultó Bill Clinton. Soros es dueño de una cantidad de... todos ellos son testaferros de esas familias. El principal era Henry Kissinger. Hoy día usted lo va a ver a Henry Kissinger, a Soros, si estuviera vivo Mark Rich, seguramente lo mismo. Estos financian izquierdas, derechas, centros, se han inventado el comunismo, se han inventado absolutamente todo, los Rothschild. Y se han inventado estos
personajes que pertenecen a esos entes que eran los representantes o las máximas expresiones de organismos de seguridad del Estado, la CIA, la Mossad y la inteligencia británica. Entonces, falleció Mark Rich. ¿Quién era Mark Rich? Socio de Gonzalo Sánchez de Lozada en Comsur, pero en verdad el verdadero socio eran los Rothschild. Obviamente estos penetran los países y buscan testaferros. El nuevo Patiño de hoy día, que era socio de estos también, se llama César Navarro. Y ahora, ¿qué están explotando? La mina Tacobamba. Él es subsidiario de la New Pacific, que está explotando en Potosí, Tacobamba, y ya han dicho que han invertido un montón, cuando en realidad se han robado los documentos de la Comibol. Y César Navarro, que era exministro de Minería de Evo Morales, que les ha entregado más de 400 concesiones, resulta que es el socio de esa canadiense, la Alcira, es subsidiaria de la New Pacific. Busquen en este momento público, no estoy inventando Marianela Montenegro. Perfecto. Todavía estoy... No te preocupes, yo estaría igual que tú, si no tuviera algo calientito acá. Pero seguimos, te sigo escuchando. Entonces, Henry Kissinger, por ejemplo, en el caso de Henry Kissinger, que ha estado en Bolivia, está en Argentina, ha estado metido en la política de todos los países, es un tipo, hoy, a sus 100 años, ha cumplido 100 años, es asesor de Putin, es asesor de Xi Jinping. Como nosotros no entendemos chino, es chino para nosotros, resulta que los chinos han pasado un proceso similar, te diría. La China es comunista, ¿verdad? Sin embargo, Xi Jinping es un dictador impuesto por estos poderes. No es que el chino pertenece a una dinastía, nada. Ha falsificado sus papeles igual que Evo Morales. Desde el 2006 ha hecho aparecer papeles Evo Morales, porque Evo Morales no ha nacido en Bolivia. Y lo reto a que me demuestre que ha nacido en Bolivia. Él ha nacido en Salta, en una comunidad llamada Camposanto. Cuando hasta su profesora le estaba descubriendo la verdad, le regaló una casa con Flores, que después lo hizo embajador, un general Flores. Y por supuesto, la mujer se cayó, falleció, pero no sé en qué condiciones. En todo caso, esta es la realidad. Xi Jinping ha falsificado, igualito que Evo Morales, sus papeles, igualita que Eva Popa, igualito que Sergio Choque, igualito que el propio fiscal Lanchipa, que ha llevado todos sus procesos al alto, porque saben que ahí tenían palanca. Entonces, esta es la realidad. Estamos llenos de falsificadores, de delincuentes, de gente manipulada, manejada por esos poderes. Xi Jinping es esa misma realidad, que en 20 años, porque hoy nos quieren vender ese paradigma, primero nos han roto las piernas, imponiéndonos gobiernos de delincuentes, de pillos, de zurdos, de narcos y de todo, que han destruido todas las entidades porque esa era su misión. Y ahora nos van a dar gobiernos de derecha, fuertes, tipo Bukele, tipo Milei, tipo Xi Jinping. ¿Qué ha aprobado Xi Jinping? Xi Jinping ha aprobado primero el cambio de la Constitución para la reelección vitalicia. Ya. Se ha convertido en el nuevo Mao Zedong, pero bajo el paradigma de que la dictadura capitalista funciona. Entonces te quitan todas las libertades y te impulsan a un capitalismo. Y la gente que está harta de narcotráfico, de corrupción, de que no haya justicia, de que las entidades públicas te exaccionen y te asalten en lugar de que porque tú le has dado la posibilidad de administrar la cosa pública, el dinero de todos, para que te dé bienestar, no para que te ponga la soga al cuello. Entonces, ahí te digo, Xi Jinping es hoy el instrumento de estos para mostrarle al mundo que debemos vivir en una dictadura y no en una democracia. Entonces, esto tenemos que entender. Volviendo al tema de Evo Morales, y lo están vendiendo así a Xi Jinping en todo el mundo, y la gente va a clamar por dictadura porque estamos por
metidos en medio de este tipo de gobiernos. Tienes una foto ahí que la acabo de capturar de Google. Dime, donde ¿cuál? Está Evo Morales, están en rojo. Son 3 fotografías en rojo, donde ahí está Evo Morales en una camioneta con Catherine Ledebour. Estas, ¿no? Claro, está en una camioneta con Catherine Ledebour. Imagínate, en ese momento este era dirigente deportivo, no sé qué historias. Estaba recién llegado al trópico y auspiciado por las ONGs que financia Soros. Todo el mundo dice, bueno, de pronto la Open Society Foundation, que te financia movimientos de género, movimientos racistas, movimientos de migrantes, todo lo que es destrucción de la sociedad. Te trae migrantes acá para mezclarte, para que no sepas si eres boliviano, chino, para que no sepas qué eres. Y eso está ocurriendo en todo el mundo. Entonces están queriendo matar ese espíritu de nacionalidad y de patriotismo y de todo aquello. Y lo están logrando a través de las redes sociales, porque notarás que a las nuevas generaciones les importa un comino su patria. No les vale madres. Tienes razón, tienes razón. A ver, entonces, si miras la fotografía de Ledebour, a Evo Morales le financiaban hasta sus idas al baño, por favor. ¿Ya? ONGs, el común denominador con Lidia Patti, otra ONGista, ignorante. A su hijo lo han llevado a estudiar a la Sorbona de París, a Gran Bretaña, no sé, pero es mucho decir a estudiar. A los hijos de una cantidad de políticos que han estado metidos en el Tribunal Electoral, lo propio, los mentalizan en extremo. Esta gente, hoy acaba de llegar una comisión de gringuitos, pero en cantidades, todos mentalizados. ¿Y dónde van a trabajar? En las comunidades campesinas. ¿Y qué les van a decir? Que las clases citadinas son las que los han recluido. Si los ciudadanos de los centros citadinos nunca han gobernado. Acá estamos hablando de quienes imponen esas políticas para que no se desarrolle el área rural. Entonces vienen a seguir mentalizando. ¿Y quién está haciendo estos grandes simposios? Una mafiosa que se llama Rosario Aquín, que está con el canal y la radio de Evo Morales, que se llama Aviala. Y, por supuesto, ¿quién financia? Es el dinero de los bolivianos, el trabajo de los bolivianos. ¿Para qué utilizan? Para mentalizar, para enfermar, para envenenar la mente de la gente. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta que somos los ciudadanos, que estamos solos, que debemos llegar a toda esa gente, incluso a las bases del masismo, para mostrarles y desenmascarar a todos estos mafiosos, por supuesto no vamos a poder llegar a buen puerto. Acá tienes hijo de Jaime Paz Zamora, Rodrigo Paz Pereira, que está irrumpiendo en la política antes de que amanezca. ¿Quién es Rodrigo Paz Pereira? Es el hijo de una persona que también ha sido becada, financiada por las organizaciones no gubernamentales, financiadas por los británicos, para que impongan toda clase de leyes aquí. Desde la participación popular, la ley 348, todas esas leyes nos han impuesto. ¿Nos han impuesto para qué? Para ahorcar al Estado. ¿Cómo pues, Marianela? Con la ley la participación popular es buena, porque antes había mucho centralismo y ahora el dinero va por los municipios. ¿A qué va a los municipios? A que te roben. Porque antes te robaba el gobierno central, ahora resulta que en casi 400 municipios te roban concejales, alcaldes, estrellan movilidades, farrean en las movilidades del Estado, se hacen de tierras, todas las tierras rurales que producen alimentos las declaran tierras urbanas y por supuesto le dan uso al suelo y estamos liquidando. Marianela, te pregunto, ¿qué tiene que ver acá Rodrigo Paz Pereira en todo este zafarrancho de desconocimiento con George Soros? ¿Qué está pasando con Rodrigo Paz Pereira? ¿Qué es lo que la gente debería saber? Tú y yo ya hemos estado charlando de Rodrigo Paz Pereira por lo menos desde hace unos 2 meses atrás, cuando se cierra un acuerdo
en el oriente boliviano y en esta última semana al enterarnos de cierto tipo de financiamientos que estaría recibiendo. Pero la gente que está viendo el programa, que tenga pues en este momento la información clara. Vamos adelante. Hablemos de Bueno, Rodrigo Paz Freire. la ONG UOLA está recibiendo millones y por supuesto para ya encarar una campaña antes de que amanezca precisamente, y por supuesto él es un heredero de su padre, un heredero de todo lo que ha significado Jaime Paz Zamora, que ha sido una persona, yo digo, cuando tiene un hermoso trato Jaime Paz Zamora. Yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo, hasta te diría es una buena persona, pero la gente me diría no entres en contradicciones. Sí, o sea, de trato, cuando tú conversas con él personalmente, percibes otra persona, pero cuando ya empiezas a revisar sus antecedentes, yo le pido a la gente, hay cosas que son absolutamente públicas y la gente no puede pasar de incauta. Recuerden ustedes que Jaime Paz Zamora, este otro de los trigos limpios, ¿cómo se llama? El que ha sido alcalde de La Paz, el de los puentes trillizos, el que tiene procesos, este otro también tiene procesos, todos están agarrados de la cola. Resulta que han quebrado el país. Han sido en la primera, cuando Jaime Paz Zamora era presidente, por supuesto ahí lo tenías de ministro a Doria Medina, y de viceministro de Doria Medina estaba Tuto Quiroga. Estos son los que han enajenado las primeras empresas del país. Favos de la fábrica de vidrios planos, una cantidad de empresas con las que se han llenado los bolsillos. Cuando rompe antes, nos vamos un poco antes, al 85, con la hiperinflación en el gobierno de Hernán Siles Suazo, estos son los que han saboteado gente como gente del Bolivia Libre y que no me sé. Movimiento Bolivia Libre, el MBL, partido de izquierda. ¿Quién es el líder aparte de el alcalde de La Paz? Pues, ¿cómo se llama? En este momento, a Revilla. No. Revilla, no, estamos hablando de entonces Juan Sin Miedo. Juan Sin Miedo, Juan del Granado, así como Jaime Paz Zamora, así como el otro Trigo Limpio Mayor, el grandote, no me acuerdo tampoco el nombre, algo me está afectando tremendamente la memoria. Resulta que estos son los que han promovido la quiebra del país, una hiperinflación que ha llegado al 29,000%. Se han dedicado, si usted revisa, Douglas, la Gaceta Oficial, por ejemplo, Jaime Paz Zamora, cada pasado un día sacaba 3 millones para la harina, para la subvención de la harina, para la subvención. O sea, acuérdese de los grandes negociados que se han hecho con subvenciones, con bonos, con todo lo que han sido los planes de política cambiaria. Estos delincuentes sacaban dinero hoy día del Estado y lo devolvían el fin de semana, lo llevaban al mercado negro y lo devolvían en semejante inflación, lo devolvían el lunes, dinero que no servía para nada. Claro, pero hasta el momento estamos hablando del padre, del hijo también tenemos que hablar. Ya para que la gente tenga una referencia, digamos. Pero el hijo es el heredero de toda esta barbarie. De toda esta estrategia. Si me equivoco, me corriges. Si me equivoco, me corriges. ¿Ya? A ver. No he llegado así, ha estado becado, pero sí te puedo decir que es la misma historia. Ya. Si me equivoco, me corriges. A ver, George Soros, su fundación, sus ONGs crían a Evo Morales porque los bolivianos necesitan el rostro de un campesino que los gobierne. Exacto. Y Soros necesita un empleado para que los bolivianos se sientan cómodos y nosotros empecemos a rifar nuestros recursos naturales por el gobierno de Morales. Ya Morales no le sirve a Soros, ya no le sirve. Soros, que le ha heredado el poder a su hijo en los últimos días, dice, Bolivia quiere ahora a los de la derecha, hay que buscar un opositor al movimiento al socialismo.
Rodrigo Paz Pereira es simpático, está nomás bien. Además, está dentro de la línea de los opositores. Creo que está en el partido de Comunidad Ciudadana, con Mesa. Pero Mesa entonces que sea el candidato. No, Mesa ya lo han descubierto que es un servil al movimiento, al socialismo. Entonces hay que buscar otro huevito. Entonces, ¿quién? A ver, Rodrigo Paz Pereira, su padre ya ha trabajado con nosotros. Yo creo que el hijo también podría aceptar. ¿Qué tal si negociamos con él y también su padre? Búsquenlo en cualquier lugar y negociaremos en algún lugar de Bolivia. ¿Qué tal en el oriente boliviano? Me parece bien. Hasta ahí voy yo. ¿Me equivoco? ¿No me equivoco? Marianela Montenegro, tú con todo, por favor. Lo has dicho con tanta precisión que me asombra. Yo te digo con toda franqueza, es el heredero de toda esta desgracia que ha vivido Bolivia, desde la nueva política económica, de la hiperinflación y todo, de la que son responsables ellos. Y ahora nos están imponiendo un nuevo rostro que es el hijo. Y el hijo es, obviamente, correa del mismo cuero. Ya. Está financiado mediante las mismas ONGs. Antes todavía guardaban las formas porque se compraban uno por uno a los parlamentarios para adquirir contratos concesionales. Ahora ya no, hoy día se han comprado al cacique y listo. Se compra al cacique y el cacique hace y deshace. Y con la nueva constitución, por ejemplo, hasta le han habilitado el paso a Evo Morales y ahora a Paz Pereira, porque Paz Pereira es español, no es boliviano. Te hablan, ¿ah? Ha nacido en España. La anterior constitución decía solo los nacidos en Bolivia pueden ser candidatos a la presidencia. Y sin embargo, ahora en la nueva constitución hablan de la nacionalidad de acuerdo a los requisitos de los servidores públicos, dice. Claro, y los requisitos puede ser puede ser nacido en otro país y naturalizado boliviano. ¿Qué te parece? Antes era una condición sine qua non el hecho de haber nacido en Bolivia. Entonces eso ya le habilitaron a Evo Morales y obviamente le sirve ahora a Paz Pereira. Y esto es terrible para mira lo interesante que es lo que está saliendo el día de hoy. Mira lo interesante, porque para esto incluso se necesita la complicidad de medios y periodistas para poner vigente a un político, ya no más. Mira lo que te voy a mostrar. Pomacusi ha hecho una encuesta, si se le puede llamar encuesta. ¿No ve? Y mira a quién ponen en la encuesta. Chequea, en el último lugar, antes de Choquehuanca, de manera muy disimulada, con el 1%, ya está Rodrigo Paz Pereira. ¿Qué tal? Nada es casual, sino es causalidad de las cosas. Y yo le muestro otra cosa mejor. A ver, dame. Porque este ya es un descaro, ¿no? La María Galindo, que es candidata del Carlos Mesa, te va a aparecer hasta presidenciable, vas a ver. Y es otro. Ahí está, pues en medio. Está en medio. No, bueno, no alcanzo a ver la pantalla, es muy chiquita para mí. Pero vayas al periódico que le mandé al país, el periódico español El País. Que está haciendo una propaganda por Paz Pereira. O sea, todo lo que salga en El País es de parte de estos grandes intereses. Ni siquiera lo han olfateado a Paz Pereira. Ya escuche lo que están sacando. Gran propaganda los del periódico El País de España. Claro, El País de España tiene una fotografía que es la de Rodrigo Paz Pereira con el titular, por si acaso, voy a leer el titular, lo que pues que no puedo compartir. ¿Usted cree que Rodrigo Paz Pereira puede ser presidente? Dice acá el artículo. Voy a leer un poquito. Elmira Lindo es quien... Mira, dice acá, cuando Rodrigo Paz Pereira se presentó a alcalde de Tarija en el año 2015, hubo un momento de tensión. Uno de sus adversos impugnó su candidatura al considerar que había irrumpido su nacionalidad al utilizar el pasaporte español
que tiene por vínculo familiar y por haber nacido en el exilio. El asunto quedó en nada, pero pasó muchos nervios. En cualquier caso, aquella resolución dejó cerrado ese capítulo sobre la bolivianidad del hoy senador, que en cualquier caso no había sido cuestionada cuando había sido diputado ni cuando se presentó como concejal. Hoy por hoy, el senador Rodrigo Paz es el opositor más activo en las redes sociales, abocándose a Instagram y TikTok, que son las que concentran la mayor cantidad de gente joven, con que casi el 40% del padrón. El diseño de algunos de sus productos comunicacionales evidencia que no solo pretenden mostrar gestión, sino proyectarse como una opción de futuro a la presidencia. Algo con lo que además coquetea en sus declaraciones de prensa. Los analistas lo empiezan a considerar como una opción nacional por diferentes razones. ¿Qué tal ese artículo? Ahora mire la fecha. A ver, vamos a ver la fecha. Vamos a ver la fecha, por favor, Marianela. Déjeme ver este detallito. ¿Ya? Déjeme ver. Lo que va ahí. Vamos a ver la fecha. 23 de abril del año 2023, a las 12 de la medianoche, casi, una de la mañana. Ahora yo le invito a la audiencia a mirar todo lo que publique El País en diferentes etapas. Pongan periódico El País, Yanine Áñez 2019, por decir. Va a ver que es que la golpista, o sea, ya. No ha habido fraude, ¿no? O sea, El País defiende toda la narrativa, o da línea en la narrativa, no sé. Pero mira, a ver, déjame pensar en esto. Vuelvo a la encuesta. Mira, estoy haciendo cálculos. Según esta encuesta, si se le puede llamar encuesta. No, pero le llamaremos encuesta, pues. Nos pondremos en el papel de la ignorancia de la gran mayoría de los bolivianos que no conoce que una encuesta, en realidad, si le quitas la S de sincera, se queda con en cuenta. Para una encuesta hay mucha plata de por medio. 2 años antes de una elección, yo digo, ¿qué medio se puede bancar una encuesta cuando realmente es jodido mandarles plata, refrigerio a los encuestadores? Si quieres hacer una encuesta seria, es una encuesta de millones. No, pues no puedes hacer una encuesta en el Planters 1000. Entonces, si esta encuesta se digna de ser seria, hay millones de bolivianos en pesos garantizando la ejecución. Suponiendo que sea una encuesta seria, imagínate, en el primer lugar está quien ha traicionado a los bolivianos el año 2019, el que reconoció el triunfo de Luis Arce Catacora. Ni siquiera estaba terminando la pelea en el ring y el tipo dice, reconocemos el triunfo de Luis Arce Catacora. Presidente, dice lo mismo. No, es increíble. Entonces, el cobarde número 1 de Bolivia, el señor Carlos Mesa, resulta ser para los bolivianos la mejor opción. La mejor opción por encima de Evo Morales, por encima de incluso Luis Fernando Camacho, por encima de todos. No. Mírala, la María Galindo, igualita que el Fernando Camacho. ¿Qué tal? Mira eso, pero déjame tomar en cuenta esto. Es un atrevimiento. Yo ya cuando la vi en el programa de la famosa Jimena Antelo, que es otra subordinada total, ya han permitido el ingreso a Santa Cruz. ¿Quiénes han permitido el ingreso a Santa Cruz? Los socios funcionales de los medios. ¿Ah? Claro. Es una afrenta, una persona. Marianela, quiero que le pongas el cherry sobre la torta a lo que te voy a decir. ¿Qué pasa si Mesa deciden por Mesa que el candidato a la vicepresidencia sea Rodrigo Paz Pereira? Entonces, como que lo jala con su 1% y lo pone en el primer lugar. Pero podría usted acaba de relatar la reunión de Montero, ha servido para que hagan esa alianza, ya está hecha la alianza. Está hecha la alianza entre Carlos Mesa,
Jaime Paz Zamora para llevar a Rodrigo Paz Pereira. Por eso los gringos les están largando plata por montones. Por favor. Le he hablado de la ONG Wola. Ya está. Ahí está. O sea que Rodrigo Paz Pereira es otro hijo de George Soros y la plata de esta ONG que nos ha estado afectando durante años y años a los bolivianos. Esta Catherine Ledebour es la dueña de Evo Morales y por supuesto incluso tenía oficina en la vicepresidencia. Esta Linda Martín y Loreta Tellería en la vicepresidencia, donde estaba Álvaro García Linera. Acuérdese que Álvaro García Linera era director del CEGIS, una ONG financiada por Soros, y es todo dedicado a la tierra. Otro directorcito del CEGIS era Romero, Carlos Romero Bonifaz. Otro miembro del CEGIS era Rada. Acuérdese de Rada, del que se robó shampoo de un supermercado de México. Imagínate, le has dado al Ministerio de Gobierno. ¿Qué se llama cuando gastas sin control de la Contraloría? Gastos reservados le han dado. Imagínense, si te está robando un shampoo, debió ser también su América en el Ministerio de Gobierno, como varios de los ministros que se han llevado hasta televisores, ¿no? A ver, hablemos ahora de Lidia Patti, porque ¿por qué quiero hablar de Lidia Patti? Porque durante todo este tiempo hemos hablado de muchas cosas en este programa, tú en las redes sociales también, y al parecer estos términos que nosotros usamos en este programa han servido para que una periodista peruana hable sobre Lidia Patti, sí, Catherine Ledebour, Evo Morales y el plan oscuro que tenía el movimiento al socialismo al nombrarla cónsul de Bolivia en el Perú. Hablemos de... No solo ella, Carmen Alvarado también ha utilizado muchísimo de nuestro material. Carmen Alvarado es una periodista muy reconocida. Hay varios de sus TikToks que están dando vueltas por todo lo que ha mencionado. Ha recopilado parte de este y otros informes que hemos presentado. Carmen Alvarado es de Panorama. Y hay otro medio que es Willax, si no me equivoco. ¿Ah? Entonces, yo te digo, hemos dado una alerta impresionante, aparte de contactarnos con los grupos, ¿no? Porque realmente lo que ha pasado Bolivia no puede pasar a otro país. Y esto es lo que estaba ocurriendo con gente tan impostora como estos. Bien. En el Perú se ha hablado mucho de Lidia Patti, el plan oscuro de Morales, el Runa Sur y el cómo Lidia Patti iba a ser funcional a los caprichos de Morales más que a los caprichos de Arce Catacora. Y tanto lo que decían en la prensa peruana basada en los términos de Marianela Montenegro y el programa Buen Día desde el Búnker han alertado a los peruanos para que la saquen del territorio, porque lo que se trataba era incluso purgar las penas de Morales para que ya no sea perseguido por la justicia peruana y se vaya instaurando desde Puno, Perú, una especie de conspiración contra el gobierno peruano para que el Perú y Bolivia seamos casi lo mismo en cuestión de gobierno, en cuestión de negocios con el narcotráfico. O sea, todo un plan muy fuerte. Por eso que los peruanos se dieron cuenta, a Dios gracias hay libertad, independencia de poderes en el Perú, y la sacaron tostando a Lidia Patti, quien ha llegado a Bolivia con el término de que los peruanos son discriminadores, racistas. Nada Yo más no falso, lo vería obviamente. tan sencillo el tema, porque es una forma de bloqueo a Bolivia, ¿no? El hecho de generar ese distanciamiento, ¿Ya? para que tú estés obligado siempre a utilizar los puertos chilenos, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el litio, tiene mucho que ver con una serie de temas que hay que ir analizando en esas perspectivas también, mi querido Douglas. Bueno, Ana Gervasi, la canciller del Perú, ha dado la voz de alerta por el hecho de que Lidia Patti ha sido nombrada
Y hay una ex novia de Evo Morales, que no recuerdo el nombre, se la voy a enviar la foto, que es la que decide quién va a qué embajada. Y esta la nombró a Lidia Patti, por instrucción, obviamente, de Evo Morales. A ver, yo espero tu fotografía. El tema es que esta persona llega a Puno y a pasear como Pedro por su casa, sin que primero la aprueben, ofrezca sus cartas credenciales, sin cumplir todos los protocolos de Viena que debían ser cumplidos antes en el tema de misiones diplomáticas. Ella tenía que haberse presentado en Lima, después de una aprobación, de una aceptación del gobierno, pero no, la nombraron y de ahí nomás se agarró sus pilchas, sus chulchos y se fue. Y eso no es así. Entonces, esto ha generado demasiada molestia y por supuesto la han sacado más rápido que deprisa. Ahora, obviamente, vemos si insiste el gobierno boliviano con ese nombre. Yo creo que el Perú no va a aceptar bajo ninguna circunstancia. Pero lo importante ahora es que todos los bolivianos debemos volcar los ojos al proceso que tiene en Perú Evo Morales, porque le han puesto un pool de abogados estadounidenses precisamente para forzar el cierre de ese caso. Y ese caso no se puede cerrar bajo ninguna circunstancia, porque estamos hablando de elementos de confrontación que han generado para poner en riesgo a nuestro país, porque imagínense la reacción que podrían tener los peruanos cuando le hacen semejante propaganda a Evo Morales. Y me hubiera gustado mandarle el video. Uno de los noticieros, precisamente de Carmen Alvarado, dice algo que yo se lo voy a responder. Ella dice, Evo Morales quería dividir el Perú para buscarle una salida al mar a Bolivia y para anexar el territorio peruano a Bolivia. Imagínese usted, a este le importa un comino lo que pasa con Bolivia, ni se debe ubicar geográficamente. Pero este detalle, mucha gente en Bolivia lo puede tomar como una hazaña de patriotismo y de heroísmo, pero es una barbaridad lo que acaba de decir Carmen Alvarado. Estos, en lo único que están metidos en ese mega negocio, que es mucho más grande que los minerales, que el petróleo, que no sé cuánta historia, y que es manejado por estas mismas transnacionales, porque ellos manejan los negocios más rentables. Acá tienen sus pongos, acá tienen sus pisadores de coca, estos manejan armas, tráfico, trata y tráfico de personas, contrabando humano, contrabando de órganos, y obviamente el sitio excepcional para todo esto es Bolivia. Y Bolivia, por eso se ha ido el embajador, se ha ido la DEA, se han ido en una salida pactada, ¿no? Eso tiene que para hacer que Morales suba su popularidad, haya un sentimiento de patriotismo, todo ese detalle. Y esa historia de que los Estados Unidos combaten el narcotráfico es pura historia. Estados Unidos ha querido establecer sus bases militares en nuestros países y por supuesto esa ha sido su lucha desesperada. Imagínense en la guerra del Chaco, lo primero que ha hecho es implantar Mariscal Estigarribia, que es una base militar estadounidense donde pueden controlar a Brasil, a Perú, a Bolivia y Argentina, ¿no? Y ellos obviamente están desesperados de implantar más bases militares en nuestros países, y esta es una de las razones. Ahí ya la tiene en Perú, directamente una base militar a título de, ¿qué se llama?, de capacitación a las Fuerzas Armadas. Capacitación a las Fuerzas Armadas, eso me trae a la mente los militares, que ya son más de un centenar venezolanos en Bolivia, que es un tema del cual vamos a seguir hablando.